8. Mateo capítulo 8. Si me ven, hermanos, por si acaso, tomando el celular, es porque estoy leyendo el torpeo. Se me echó a perder mi otro brazo, así que estoy con el celular. Vamos a estar predicando al Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Mateo capítulo 8, verso 5. Y si lo encontró, dígame un fuerte amén. Amén. Y le damos lectura. Los niños ya pueden subir a su clase. Todos los niños ya pueden subir. Todos los niños ya pueden subir a su clase. Que Dios bendiga a Herederos, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos de lo que vimos hoy día, Herederos? Amén. Damos un aplauso al Señor por eso, hermanos. Una bendición. Tremendos. Amén. Ahora sí, Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Si lo encontró, como dije, dígame un fuerte amén. Amén. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Solamente di, ¿qué cosa? Di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes o bajo mi autoridad soldados. Y yo digo, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En este caso, hermanos, quiero que pongamos énfasis en por qué Jesús se admira de la fe que éste tiene. Es porque este hombre de alguna manera le está diciendo: yo tengo personas a cargo, yo tengo autoridad sobre mucha gente, pero tú tienes la autoridad mayor a través de tu palabra. Tome su asiento, hermano, y Dios les bendiga y Dios añada bendición a su palabra. Por supuesto, yo me voy a colgar de lo que nuestros pequeñitos hoy día nos han bendecido a través de la palabra, y no quiero pasar, hermanos, este día o este mes, hermanos, que estamos volviendo de unas fiestas patrias, de poder estar en familia, pero no quiero olvidar, hermanos, el mes de la palabra del Señor, el mes de la Biblia. Amén. Pero quiero decir una cosa importante primero que todo. Nosotros, usted y yo, no estamos aquí para adorar a la Biblia, para adorar la palabra. Estamos aquí para adorar a aquel que inspiró la palabra. Amén. O sea, lo más importante, digamos, es tener siempre claro: Dios es lo más importante. Y su palabra es una muestra de aquello. A través de su palabra nosotros podemos conocerle, Él se nos revela. A través de su palabra podemos, hermanos, tener conocimiento de quién servimos. Hubo un pueblo, según el profeta, que dice que murió, o el pueblo se muere, porque le faltó una cosa. Le faltó conocimiento. ¿Y cómo nosotros adquirimos conocimiento del Señor? Es a través de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, por eso que hoy día quiero hablarles bajo este título que podría ser, hermanos, que puede ser para algunos quizás desconocido, para otros muy conocido. Y es, hermanos, bajo el título Sola Escritura. Amén. Eso es un término latino. Solamente lo puse así porque está, digamos, así en la literatura, pero traducido a nuestro español chilensis, quiere decir solamente escritura.
Amén. O solo la Escritura. Amén. Y esto surge, hermanos, por una razón muy sencilla. No me quiero tomar mucho tiempo, hermanos, pero quiero alimentar, hermanos, nuestro corazón. Durante el siglo XIV, entre el siglo XIV y el siglo XVI, pero parte en el siglo XIV, surge, proveniente de la misma Iglesia Católica Romana, digamos, un movimiento de personas disidentes, un movimiento disidente respecto de cómo se venían haciendo las cosas en la Iglesia, amén, y cómo la Iglesia Católica venía imponiendo y cómo la Iglesia venía manejando digamos, la misma Iglesia, amén. Y es un movimiento, hermanos, que es disidente de muchos temas, precisamente de doctrinas falsas, hermanos, de falsas doctrinas, de dogmas, de imposiciones que la Iglesia Católica venía realizando y que en muchos casos eran a costa de espada y sangre. Recordemos las cruzadas, la época de la Inquisición, en que la Iglesia y el Estado eran uno. Por lo tanto, la Iglesia, hermanos, a través de muertes, de masacres, imponía a estados que iba conquistando su propia ordenanza, su propia voluntad, y quien no, hermanos, no se hacía parte de la Iglesia era asesinado, era echado, ¿cierto?, a lugares realmente tormentosos, hermanos, solo por no aceptar la doctrina ya de la Iglesia Católica en este tiempo. Y en ese contexto es que surge este movimiento de disidentes, este movimiento de hermanos, de personas que se levantan y dicen, no es así tal y como la Iglesia lo está presentando. Temas como, por ejemplo, la salvación a través de las obras, la venta de indulgencias y muchas otras cosas más, era lo que la Iglesia, amén, había hecho para distorsionar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio de Jesucristo. Recordemos que la Iglesia Católica, hermanos, en ese tiempo vendía la salvación. Si usted, no importaba lo que hiciera, si daba un precio, un dinero, qué sé yo, usted tenía un lugar guardado en el cielo. Mientras más dinero daba, más cerca de Dios estaba, etcétera, etcétera. Finalmente, era volver a la salvación por obras. Sin embargo, alguien se levanta y dice, no, la salvación no es por obras. La salvación es solamente por la gracia de Jesucristo. Amén. Otros hermanos dicen, no, la salvación no es por las obras, no es por la venta, no es por mérito propio. La salvación es por la gracia de Jesucristo. Y la justificación no es por medio de la indulgencia. La justificación es mediante la fe y la obra del Espíritu Santo en el creyente. La salvación por medio de únicamente Jesucristo. La salvación por medio de Él. Todos estos, hermanos, estos puntos que les he mencionado, dentro de muchos otros, fueron los ejes centrales de lo que nosotros hoy día conocemos como la Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XIV. Figuras, hermanos, como Juan Calvino, por ejemplo, Martín Lutero, que fueron, digamos, uno de los padres junto a otros reformadores, hermanos, entre otros dejan entrever un grave y un gravísimo problema que estaba normalizado en la iglesia en ese tiempo. Y era precisamente, hermanos, normalizar, era precisamente tener como sustento dogmático, hermanos, otras cosas por sobre la autoridad de la palabra de Dios. Sí, es decir, hermanos, para ellos las tradiciones eran mayor que la palabra de Dios. Para ellos la imposición de la doctrina católica, de lo que ellos pensaban, era mayor que el verdadero evangelio de Jesucristo. Poner en práctica, hermanos, en la iglesia tradiciones y dogmas que ellos mismos habían impuesto, hermanos, surgía un problema grave.
no ponían en el lugar que correspondía la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, podían realizar cosas tan atroces, hermanos, que estaban lejos de la palabra de Dios, pero que la justificaban por medio de la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros hablamos de dogmas, a veces nosotros pensamos que un dogma es algo malo. Y en verdad no es así. Nosotros también tenemos dogmas. Porque un dogma es una proposición, es un postulado, es una afirmación tenida por cierta y como principio innegable. O sea, el dogma es algo que no se puede negar, es algo que no tiene refutación. ¿Quién me puede decir un dogma nuestro que no tiene refutación? Que Dios fue manifestado es un dogma, eso no lo podemos refutar. ¿Quién puede decir que Jesús no es Dios manifestado en carne? Jesús es Dios manifestado en carne, ¿cierto? ¿Hay algo que lo pueda negar aquello? No, ese es un dogma nuestro. Exacto, eso es un dogma nuestro. ¿Algún otro dogma nuestro? Un Señor, una fe, un bautismo. Eso es algo que no se puede negar. Es algo que bíblicamente está, hermanos, que es innegable, es irrefutable. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la iglesia en ese tiempo hacía dogmas de mandamientos de hombres. Ese era el problema. El problema era que la iglesia hacía dogmas de mandamiento de hombre. Jesús es Dios, es una verdad irrefutable. La salvación por la gracia es irrefutable. El bautismo por medio de inmersión en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados es irrefutable. Entonces, hermanos, hermanas, el problema principal, digamos, que da pie a la reforma es precisamente no reconocer la autoridad de la palabra sobre la iglesia. Era más importante lo que dijera el Papa que lo que decía Jesús a través de su palabra. Era más importante lo que decía no sé cómo se llamará, el concilio católico, qué sé yo, por sobre lo que decía la palabra del Señor Jesucristo. Era más importante seguir su tradición que la palabra de Jesucristo. Era más importante lo que pensaba tal o cual persona que la palabra del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos amados, que las iglesias hoy en día corren un peligro gravísimo, porque esto no es nuevo. Jesús tiene el mismo problema cuando está en la tierra en su ministerio. Él se enfrentó con el mismo problema. En un momento Jesús está predicándole a personas y se acercan, ¿quiénes? Los fariseos. Se acercan a donde está Jesús y le dicen, les llama la atención que sus discípulos estén comiendo pan, ¿cierto? Con pecadores, con qué sé yo. Y se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué tus discípulos, escúcheme bien, no andan conforme a la tradición de los ancianos? Amén. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y la respuesta de Jesús es enfática. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, escúcheme, os aferráis a la tradición de los hombres. Los mandamientos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas más. ¿Se da cuenta que eso no era nuevo? Porque siempre va a haber gente que pondrá por sobre la palabra su posición personal, su gusto personal, lo que le acomode, lo que nos acomode, lo que nos quiera estar. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude, porque acá
lo más importante siempre tiene que ser lo que dice el Señor a través de su palabra. Podemos tener disidencia en muchas cosas, podemos diferir en muchas cosas, pero como se dice en buen chileno, quien corta el queque no es otra cosa más que la palabra de Jesucristo. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, hermanos, note usted cuál es la razón principal del disgusto de los fariseos. El disgusto es ¿por qué no siguen? No es ¿por qué no siguen la palabra? ¿Por qué no cumplen los mandamientos? No, su mayor disgusto es por qué los discípulos no siguen la tradición. Por eso se enojan. ¿Por qué es más importante la tradición? La mayor preocupación de ellos no era si los discípulos o las personas cumplían la palabra, la ley, si tenían un corazón cercano con Dios, si eran buenos ciudadanos guiados por la ley. A ellos les importa por sobre todas las cosas la ley, la tradición, incluso por sobre la ley. Entonces Jesús, como ya le dije, es enfático. Y Él les dice, no sean hipócritas. Pero no es que Jesús les esté diciendo hipócritas porque están defendiendo la tradición. No, Jesús les dice hipócritas porque ellos a través de la tradición se creen santos. ¿Se entiende? Por medio de la tradición ellos se creen santos. Voy a poner un ejemplo. ¿Ven? Que no pasa en esta iglesia, pero por eso lo voy a decir. Voy a poner este caso, creo que lo he dicho otras veces. Pensemos en un hombre piadoso. Un hombre piadoso, ¿ya? Voy a poner de ejemplo un hombre para no, ¿cierto?, no ser demandado por las mujeres, para no ser funado por las mujeres. Así que vamos a poner de ejemplo un hombre piadoso, un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, que conoce la Escritura y que bendice a la iglesia mediante la Escritura. Un día llega al culto, y un culto en la semana, digamos, y ese día no llegó el predicador que tenía que predicar. Pero este hermano, como es piadoso, ¿ya? Y andaba con el traje, con la corbata. Entonces, como no vino ese día el predicador, ese hermano lo hicieron predicar. Fue de bendición, bendijo la iglesia. Amén. Otro día de la semana pasa exactamente lo mismo. No hay más varones. Y el que iba a predicar no llegó. Pero este hermano, piadoso, lleno del Señor, de buen testimonio, ese día se pasó del trabajo a la iglesia. Entonces no vino con corbata y no vino con traje. Adivinen qué pasó ese día en esa iglesia. Ese día no hubo palabra, porque ese hermano no fue con corbata. ¿Se entiende lo que digo? ¿El fondo cuál es? ¿Qué es lo que buscamos? Jesús le dijo a los que pensaban así, les dijo, no sean hipócritas. Ustedes no se santifican por su tradición. Ustedes se santifican por la palabra. Ustedes se santifican por medio de mi relación, de la relación que tienen conmigo. Entonces, ustedes están haciendo todo, escúchenme bien lo que voy a decir, ustedes están haciendo todo para parecer santos y toman la tradición como un medio de apariencia para los demás, pero ustedes no son santos. Su corazón está lejos de mí. Amén. Su corazón está lejos de mí. Entonces, lo que al Señor no le gusta, iglesia amada, no le gusta al Señor, es precisamente que hombres y mujeres de Dios pongan por sobre su palabra la tradición y las costumbres. De este párrafo, hermanos, de este verso, podemos desprender tres, digamos, términos que son importantes. Uno de ellos es que el Señor dice, enseñan como doctrina, tradición y mandamiento de hombre.
doctrina, tradición y mandamiento de hombre. Amén. Hermanos, ¿qué es una doctrina? ¿Qué es la doctrina para nosotros? ¿Alguien me puede dar una? ¿Qué es la doctrina? Cuando dicen, oye, ¿cuál es la doctrina de ustedes? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? La doctrina, o lo que nosotros llamamos doctrina, es un conjunto organizado de principios, ideas o enseñanzas que es el fundamento central que sostiene la creencia de una persona, grupo o institución. O sea, la doctrina es algo que es inamovible. Es el esqueleto del cuerpo. Gracias, pastor. La doctrina es el esqueleto del cuerpo. O sea, sin eso, el cuerpo no se sostiene, no se sustenta. La iglesia es así. La iglesia también tiene su doctrina, porque sin doctrina seríamos como termina el libro del Antiguo Testamento. Cada uno hace lo que bien le parece nomás. Y nos caemos y no tenemos fuerza. Eso, amados en el Señor. Y dentro de la doctrina, hermanos, nosotros tenemos fundamentos muy firmes, como que, por ejemplo, servimos a un solo Dios, somos unicistas. Aunque nos tilden de secta, aunque nos tilden de locos, de fanáticos, de que lo que sea, nosotros sabemos por medio de la palabra que adoramos a un solo Dios. ¿Cuántos están seguros de eso? Amén. No somos trinitarios, no creemos en la cuatridimensión de Dios, creemos en un Dios. Amén. Eso es parte de nuestra doctrina, eso es inamovible. Creemos en la salvación por la gracia. Creemos, hermanos, en el bautismo en agua, como ya lo dije. Son principios inamovibles, o lo que se llama también como doctrina fundamental, que tiene que ver con la salvación. Todo lo que sea salvación, el Espíritu Santo, Jesús, Dios, amén, manifestado en carne, es parte de nuestra doctrina. Teológicamente también hay otras cosas que se llaman doctrinas secundarias. No vamos a hacer una clase de eso hoy día, pero es importante que en algún momento lo podamos conversar. Y que son doctrinas que no tienen que ver con la salvación. Y son en las que podemos, digamos, no estar de acuerdo. ¿Cierto? Doctrinas que la Biblia nos habla, la forma de hacer el culto, por ejemplo, qué sé yo, como si tomamos la ofrenda de tal o cual forma, o por qué la tomamos, cosas por el estilo. Son doctrinas, porque están en la Escritura, pero que no tienen que ver con la salvación. Si tomamos la ofrenda de tal o de cual manera, no nos vamos a ir al infierno si la hacemos de una forma o de otra. Eso es una doctrina secundaria. Amén, ¿se entiende eso, verdad? Por otro lado, hermanos queridos, entonces tenemos el término de tradición. No hay pueblo, no hay iglesia que no tenga tradiciones. Nosotros siempre decimos de los demás, es que él viene de iglesia de tradiciones, como si nosotros no tuviéramos ninguna tradición, ¿cierto? Nosotros somos una iglesia de muchas tradiciones, muchas tradiciones. Y la tradición no es mala, hermanos. La tradición bien entendida no es mala. Nuestras costumbres. Porque la tradición, hermanos, son costumbres que se transmiten de una generación a otra dentro de una familia, de una comunidad o de una cultura, y que es considerada valiosa y digna de perdurar, y aparte esencial para su identidad. La tradición define a los pueblos. Es nuestra tradición hacer el culto de tal manera y nos define como pentecostales. Es nuestra tradición, hermanos, qué sé yo, hacer... Por ejemplo, nuestro culto es un culto cargado de tradición, porque la Biblia dice en Hechos que dice que la gente se reunía en las casas y que solamente, dice la Biblia, compartían las alabanzas, la oración y la palabra. Eso dice. No dice otra cosa. No dice oraban primero, después cantaban, después oraban, después cantaban, oraban por los enfermos, el pastor subía, daba los avisos, los niños subían, dábamos la palabra y nos íbamos a la casa. La Biblia no dice eso. Solo dice que compartían la palabra,
los cánticos y las oraciones. Nuestra forma de hacer el culto es parte de nuestra tradición. ¿Y eso está mal? No está mal. No está mal. Que en otra iglesia lo hacen de tal o cual manera. Está bien que lo sigan haciendo de tal u otra manera. Es que en otra iglesia los hermanos son de tal o cual forma, en la puerta, qué sé yo. Está bien. Esa es su tradición. Que ellos se queden en su color y que no destiñan en el nuestro. ¿Cierto? Las tradiciones definen a los pueblos. El problema es cuando la tradición se transforma en mandamiento de hombre. Como el Señor Jesucristo les dijo, no es malo que tengan tradiciones. ¿Saben cuál es su problema? Que ustedes sus tradiciones la elevaron más allá de la palabra de Dios. Y el Señor les dice, ustedes están haciendo algo pésimo. Están enseñando doctrina como si fuera tradición, como si fuera doctrina. Y precisamente eso es lo que el Señor le llama mandamiento de hombre. ¿Qué es un mandamiento de hombre? Enseñar como doctrina aquello que no lo es, aquello que son tradiciones. Dejar de lado la palabra de Dios para aferrarse a nuestras tradiciones. Eso es mandamiento de hombre. Así que de repente dicen, no, que aquí el pastor, puro mandamiento de hombre. No, pues hermano, usted tiene que ver si lo que se enseña en este lugar es la palabra de Dios. Hay una iglesia, hermanos, que se encargó de eso y que es el clamor que tengo cada día por los predicadores y también por la iglesia. ¿Sabe por qué muchas iglesias, hermanos, son débiles? No tienen mucha fuerza. Es porque precisamente la iglesia no escudriña, no ama la palabra de Jesucristo. Entonces se quedan con lo que el pastor les dice, con lo que el predicador les está diciendo. Y cuando Pablo fue a hablar a la iglesia de Berea era como deberíamos ser todos. Pablo va, les predica y la iglesia de Berea va después a su casa a verificar si lo que Pablo les había dicho estaba en la Escritura. Escúchenme bien, ellos no fueron a colar el mensaje, ellos se gozaron con lo que Pablo les dijo, se gozaron con la palabra, pero ellos literalmente, hermanos, verificaron si lo que Pablo decía estaba en la Escritura. Y cuando se dieron cuenta que lo que Pablo decía estaba en la Escritura, dice la Biblia que fue grande su gozo. Se gozaron porque les estaba predicando la palabra de Dios. Hay un hecho en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, que es considerado el primer avivamiento de la iglesia del Antiguo Testamento. El pueblo se reúne, alrededor de 45,000 personas, en la Plaza de las Aguas, cuando estaban levantando los muros de Jerusalén para restaurar la ciudad. Y Nehemías está ahí. Y en eso el pueblo empieza a clamar por sí solo. Se para Esdras, que era el profeta, delante de ellos y le gritan a Esdras, ábrenos las Escrituras o tráenos las Escrituras. El pueblo pedía palabra, 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 palabra y solo palabra, hermanos. Y dice la Biblia que estuvieron ahí hasta el mediodía y quizás más. ¿Cuánto rato estuvieron, hermanos? Hombres, niños. Y lo que pasa es algo maravilloso. Luego de que se les abren las Escrituras, la Biblia dice que ellos se fueron a su casa llorando. Se fueron felices porque se les había abierto la palabra de Dios. Yo soy músico, o me creo músico, no sé. Toqué alguna vez, toco todavía a veces. Pero la música no puede reemplazar la palabra de Dios. La forma no puede reemplazar la palabra de Dios. El coordinador, hermanos, no puede ser más importante que la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando tú estás mal, cuando tú estás en una enfermedad, no son mis palabras las que te transforman. Cuando tú tienes un pecado, no es mi palabra la que te transforma. Lo que hace que la vida del hombre y la mujer cambie es la palabra del Señor Jesús. Cuando tú estás enfermo, es la palabra la que te dice, clama a mí que yo te responderé. Cuando tú estás en dificultades, es la palabra del Señor la que te va a guiar al lugar donde tienes que llegar. ¿Y cuál es el lugar donde tienes que llegar?
a los pies de Jesucristo. La palabra nos lleva siempre a Jesucristo. Siempre, siempre te va a llevar a Jesucristo. Si el que está aquí adelante, hermanos, te lleva un sueño, te lleva a dar más dinero para que te sanes, el que huye de esa iglesia, porque no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que desde allá, de la puerta hasta aquí al altar, honra y exalta únicamente al Señor Jesucristo. Amén. Por eso que la palabra tiene que ser cristocéntrica. Cristocéntrica. El día en que este pastor venga aquí adelante y le empieza a contar sueños y les cuente de su experiencia, y yo estaba aquí, impuse las manos y esa persona se sanó, impuse las manos y el sordo se puso a hablar. Hermanos, cuando eso pase, usted tiene que venir y decirme: pastor, predíquenos la palabra. Predíquenos la palabra. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Hermanos, ¿por qué, hermanos, digo que es peligroso llevar la doctrina por sobre la palabra? Porque en el libro de Apocalipsis hay un juicio para aquellos que llevan la palabra a un nivel más bajo de lo que debería ser. Dice la Biblia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí, hermanos, el Señor es súper enfático. Si usted le pone, hay juicio. Si usted le quita, hay juicio. Podemos, hermanos, ¿sabe cuál es el problema de muchas organizaciones y de iglesias que se dividen, que se dividen, hermanos, no por cosas elementales, sino que se dividen, hermanos, es precisamente porque muchos ponen o anteponen su opinión personal, su gusto, por sobre la palabra de Dios. A mí no me gusta cómo se hace de esa forma, así que no me voy de aquí. Y el pastor dice: pero hermano, tenemos que hacerlo de esta forma, porque de esta forma lo hacemos siempre. Y el otro dice: no, es que a mí no me gusta, que hay que modernizarlo, hay que hacerlo de otra forma. O hay que hacerlo de una manera distinta. Y se dividen, se van, porque precisamente no se reconoce que la autoridad la tiene la palabra de Jesucristo. Hermanos y hermanas, su opinión y mi opinión es valiosa. Valoramos cada opinión que usted tenga respecto de la iglesia, de la doctrina, de nuestras tradiciones. Sin embargo, escúcheme bien, nada de lo que podamos opinar importa más que la palabra de Dios. Parece que no me escucharon. Nada de lo que podamos opinar de forma personal importa más que la palabra de Dios. En ese sentido, hermanos, a modo de ejemplo, usted debería venir sobre nosotros los pastores y decirnos: a ver, pastor, tengo una duda, ayúdeme en esto. ¿Qué piensa usted de esto? Entonces el pastor responsablemente le dirá: yo pienso esto, esto otro. Entonces usted nos tiene que decir de inmediato: ok, pastor, eso es lo que usted piensa. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Y qué dice la palabra, pastor? Que a usted le puede gustar de tal manera una cosa u otra. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos van a orar por sus pastores para que hablemos solo la palabra de Dios? Levante su mano porque quiero verlo el compromiso. Así que yo voy a orar por mi pastor para que solo nos predique palabra y sola palabra. Amén. ¿Por qué, hermanos, debemos entonces tener claro algo? El verso que hemos leído en Mateo capítulo 8 refleja un poco lo que el centurión o el espíritu que tiene que tener la iglesia reflejado en el centurión. La iglesia debería tener el mismo espíritu. Recuerde que la Biblia dice que el centurión se acerca donde Jesús y le dice: mira, si yo tengo autoridad sobre hombres. Yo tengo autoridad sobre hombres. O sea, yo le digo a este hazlo y este otro lo hace. Yo le digo anda y va. Yo le digo ven y ve.
O sea, yo tengo autoridad sobre muchos hombres, pero tú tienes toda la autoridad dada por Dios. Entonces solamente di tu palabra y mi criado va a sanar. Solamente dilo, háblalo. Franquito creo que lo decía. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios es precisamente la voz de Dios revelada para nosotros. ¿Amén? La palabra es la voz de Dios revelado a los hombres. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Hoy día, cuando usted escuche, el Señor me reveló algo, usted diga, este es un falso profeta. Porque hoy día todo está revelado aquí en la palabra de Dios. Todo. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos la palabra profética, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué estar atentos a la palabra, hermanos? Porque hoy día se levantan otras voces, con nuevas revelaciones, con profecías. El Señor me dijo tal y cual cosa que te dijera. Hermanos, hoy conocemos a Dios por medio de su palabra. Y Él ya se reveló a los hombres. ¿Usted cómo conoce a Dios? Por su palabra. ¿Cómo se acerca a Dios? A través de la oración. ¿Y de dónde encontramos que la oración es un medio para acercarnos a Dios? En la palabra. ¿Usted por qué se arrepiente? ¿Por qué se reconoce pecador? Porque la palabra nos desnuda. ¿Usted, hermanos, por qué reconoce a Jesús como su Salvador? Porque en la palabra encontramos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, primero, la palabra es la voz de Dios para nosotros. ¿Cuántos sienten que Dios les habla a través de su palabra? Y ahora no vamos a tomar la otra práctica, pues. Que tenemos un problema, si ya háblame, Señor Jesucristo, y ya, por favor, a ver qué dice Jesús. No, hermanos, Dios nos habla a través de su palabra, a través de lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, que Dios nos libre de tener un problema de autoridad en la iglesia. Y aquí quiero ser como cuidadoso con lo que voy a decir. A veces las iglesias tienen un problema de autoridad. No sé si ustedes alcanzaron a vivir en el tiempo en que en la iglesia, de mala forma obviamente, se hacía solo lo que el pastor decía que se hacía. Así como si el pastor dice, no vaya de vacaciones, no se iba de vacaciones. Y a veces el pastor tenía casa en la playa, pero no dejaba que fueran de vacaciones los hermanos. No lea el diario, no estudie. Hay una generación completamente castrada, hermanos, perdónenme esa palabra, que no pudieron ir a la universidad porque su pastor le dijo que no fueran a la universidad. ¿Estoy hablando cosas extrañas o me están entendiendo? Hay una generación, hermanos, que no pudo estudiar, que no pudieron ir al cine a ver una película con sus hijos, porque el pastor les decía, no vaya, eso es pecado. Ahora, si usted va a ir a ver una película pornográfica a un cine, eso es pecado. Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Ese era un problema de autoridad en la iglesia. Ese es un problema de autoridad en la iglesia. Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto hermanos, colaboradores. De alguna forma, Él ha ordenado su iglesia en cuanto a la administración. Pero la autoridad mayor, escúcheme, la autoridad mayor nunca va a dejar de ser Jesús y su palabra. Nunca va a dejar de ser Jesús y su palabra. Yo de repente converso con algunos amigos y con algunos hermanos que a veces tenemos conversaciones y yo le digo abiertamente, hay cosas que a mí no me parecen, o sea, que no me gustan, pero están escritas en la Biblia. Y nos guste o no nos guste, hay que cumplirla. ¿Se entiende lo que digo? Pero hay otras cosas que son mandamientos de hombres.
y que no están en la Biblia y que no tenemos por qué obligadamente cumplirlas. ¿Se entiende lo que digo, hermanos? Entonces, primero que todo, que Dios nos libre de tener otra cosa mayor en autoridad en la iglesia que no sea la palabra de Dios. ¿Por qué deberíamos reconocer la autoridad de la palabra de Dios en la iglesia? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? No, segunda de Timoteo 3:16. Gracias, hermano. Toda escritura, gracias Camille. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, hermanos, ¿por qué la Biblia es la autoridad? Es porque la escritura es el hablar de Dios a través de los hombres. Hermano, mire, qué privilegio tenemos que cuando tenemos una duda podemos preguntarle al mismísimo Dios. Porque Él tiene la respuesta en su palabra. En su palabra, hermanos. Entonces la autoridad de la iglesia parte primero bajo la base de que la escritura es inspirada por Dios. Dios, el rema, como dicen algunos, ¿cierto? Dios exhaló e inspiró a los otros hombres para que escribieran. Qué maravilloso, hermano, ¿no? ¿Y por qué? Porque es útil para enseñar, para redarguir, y esta parte no nos gusta mucho, para corregir y para instruir en justicia. Yo quiero que solo me prediquen del amor, de que Dios me ama, de que Dios es bueno, de que Dios me va a prosperar, de que aunque no trabaje, Él me va a dar millones de pesos. Hermano, todo eso es basura. Todo eso es basura. Eso no es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, fíjese usted, la palabra de Dios es aquello que el profeta, que Moisés y otros más lo ejemplifican o lo comparan con un espejo. La palabra lo que hace es mostrarnos desnudo frente a un espejo y mostrarnos tal como somos. Hermano, quiero decirte algo, nadie te conoce ni me conoce a mí mejor que el mismo Dios. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano y digan, yo lo sé, lo tengo clarísimo. O sea, nadie nos conoce mejor que Dios. ¿Y sabe cómo nosotros nos damos cuenta de eso? A través de su palabra. Sí, lo que los hombres no ven, lo que las personas no ven de nosotros, Jesús ya lo vio. Él ya lo sabe. Por otra parte, hermanos, quiero ya ir terminando. La Escritura dice que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y que su palabra, en Juan capítulo 17, dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad nos hace, ¿qué cosa? Nos hace libres. Yo sé que esto no pasa en la iglesia. No pasa en ustedes. Pero ¿se han encontrado con alguna persona que deja de hacer cosas no siendo malas para que los hermanos no digan nada? Como, no, ¿qué van a decir los hermanos si yo hago esto, hago esta otra? Amén. Como si el Señor no nos estuviera mirando. ¿Ya? Pero lo que quiero ir es esto. A veces tenemos la tradición tan como una carga tan pesada, porque de mala forma a veces la planteamos, que finalmente lo que el mismo Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes han hecho del evangelio una carga tan pesada y que ustedes ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Lo han hecho una carga tan pesada que ni siquiera ustedes mismos lo pueden llevar. Y es más, les dice, y aparte de eso, ustedes ni siquiera ayudan a esa gente a que la pueda llevar. Solo los cargan, solo los atan, solo los tienen ahí oprimidos. Hermanos queridos, hermanas queridas, tu vida
mi salvación no depende de lo que diga alguien de ti. Depende de lo que diga Dios de nosotros. ¿Cuántos sienten que Dios les ama? ¿Cuántos sienten que en ese amor Él también nos reprende? Que en ese amor Él también nos instruye. Que en ese amor Él nos acompaña en el camino. Hermano querido, como de repente lo conversamos con mi esposa, con otros amigos, o tomamos toda la palabra o no la tomamos. Porque eso de que la Biblia para lo que me gusta sí y para lo que no me gusta no es de hijo de Dios. ¿Cierto? O tomamos la palabra o dejamos la palabra. Pero yo creo que esta iglesia, hermanos, desde siempre ha tomado un compromiso. Jesús y su palabra son la autoridad de nuestra vida. ¿Fallamos? Que levante la mano el que no falla. O que tire la piedra el que no tiene pecado. Todos, hermanos, todos. Pero para eso está su palabra. ¿Qué dice su palabra? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora yo les pregunto, ¿es muy pesada la cruz de Jesucristo? El mismo Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero ¿por qué a veces se hace tan pesado seguir a Jesús? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué a veces es tan pesado a veces servir a Jesús? ¿Será que quizás estamos sirviendo a los mandamientos de hombres más que a la palabra de Jesús? Queremos cumplir con los mandamientos, queremos cumplir con la tradición, pero no estamos viviendo en el Evangelio de Jesucristo. Hermano y hermana, la verdad te hace libre. Y la verdad es la palabra del Señor. Ahora deberíamos tener un día completo para que definiéramos qué es tradición, qué es doctrina. Yo creo que usted lo sabe. Usted lo sabe. Amén. Lo importante de todo, hermanos, y con esto quiero terminar, según lo que dice la palabra del Señor Jesús en el libro de Salmos. En el libro de Salmos 119, como ya lo leía nuestro querido hermano acá adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi caminar. Si tengo alguna duda, si tengo alguna necesidad, si tengo algún problema, si tengo algo, la palabra de Dios va a alumbrar nuestro camino. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Ese amén no me convenció mucho. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos la reconocen como la autoridad en su vida? ¿Está agradecido por tener la palabra de Dios? Hay países hoy en día en que tener una Biblia es un delito, es un crimen con pena de muerte. Pero nosotros la podemos tener aquí, en nuestro celular, donde quiera que andemos. Gracias, Señor Jesús, por eso. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Levántese, por favor, y levante su mano al cielo. El coro ya toma su lugar. Y démosle gracias a Dios por su palabra. ¿Está agradecido por su palabra? Levante sus manos y dígale gracias, Señor. Gracias porque puedo confiar en ti a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y solo tu palabra es verdad, Señor. Levante su voz al cielo y dígale gracias, Señor. Démosle. Al tiro, dale. Levante su mano y dígale gracias por tu palabra, Señor. Es en tu palabra donde encuentro descanso, Señor. Si me falta fe, está tu palabra. Porque la fe viene por oír tu palabra, Señor. Si tengo alguna duda, está en tu palabra, Señor. Si te quiero conocer, en tu palabra te conozco, Señor. Señor, si quiero, Dios mío, encontrar sanidad y descanso para mi alma, en tu palabra lo encuentro, Señor. Señor, si estoy abrumado un día, Señor, leo los salmos y encuentro descanso. Y encuentro paz. Encuentro descanso en tu palabra.
Por tu palabra mi vida cambia, Señor. Por tu palabra, Señor, aleluya, mi vida se transforma. Por tu palabra, Señor, cambio. Por tu palabra y solo por tu palabra soy libre, soy sano. Di tu palabra, Señor, en mi problema. Di tu palabra, Señor, en mi enfermedad. Di tu palabra, Señor, en mi angustia. Di tu palabra, Jesús. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Gracias, Señor, dele gracias a Él. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Tú me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Alabe al Señor. No hay lugar más alto